Bueno, muchas gracias. Saludos a quienes nos siguen también en streaming. Voy a presentar una última vez. Mi nombre es Andrea Brunet, directora de la Biblioteca Regional de Los Lagos, y me complace presentarles la próxima ponencia a cargo de dos expositores. Eduardo Graels Garrido es profesor asistente en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile e investigador joven en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA. Sus áreas de investigación son informática urbana, visualización de información e inteligencia artificial centrada en las personas. Y también a Daniela Alarcón Sánchez. Ella fundó la editorial independiente Trazos de Aves en 2022 y publicó Aves de Ciudad en 2021, además de participar en antologías como Rojo Violeta en el 2023 y Mosaico en el 2024. Su obra aborda narrativa contemporánea con perspectiva de género. Se ha formado en psicología, género, edición y emprendimiento editorial en Chile y en España. Un aplauso, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, primero Daniel le va a presentar e iba a decir quiénes somos, pero Andrea ya lo hizo. Así que voy a comenzar yo hablando del contenido de esta presentación. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias por su presencia. Ya, mientras esperamos, esta es una charla sobre inteligencia artificial. Efectivamente, yo investigo en ese tema, pero con Daniela tenemos una editorial. Somos la editorial, no hay más gente. En la mañana vimos como Pehuen era como ya generacional, ¿cierto? Nosotros estamos recién partiendo. Así que somos los dos quienes hacemos todo, desde la venta. Nosotros también estamos en el stand. No tenemos vendedores, sino que nosotros llevamos los libros, nosotros los diagramamos, nosotros los editamos. La corrección y la ilustración la dejamos en manos profesionales, pero todo el resto lo hemos hecho a mano. Entonces, eso significa que hemos logrado ver las distintas partes, las distintas dificultades y también las diferentes oportunidades que hay en el proceso editorial. Y como realmente no tenemos nada de plata para hacer todo esto, hemos tratado de usar la tecnología lo más posible para poder cumplir con nuestro sueño de tener nuestra editorial con sus colecciones y su visión de qué es la literatura que publicamos. Bueno, inteligencia artificial tiene hartos usos dentro del proceso editorial, pero usualmente no son los que la gente cree. De hecho, cuando me pidieron que viniera, me dijeron, hablemos sobre la creación de portadas, por ejemplo. Y eso es como, automáticamente, eso son uno de los temas que no hay que hacer. O, por ejemplo, en relación a la charla anterior, claro, un consejo que dio Felipe fue, no uses contratos tipo. Bueno, un nuevo consejo es no generes tu contrato. No le pidas a ChatGPT que te haga un contrato de edición. Entonces, ya. Ahora bien, para poder saber qué cosa se puede hacer, qué cosa no se puede hacer, o se debe o no se debe hacer, yo les quiero explicar primero un poquito qué es lo que es inteligencia artificial. Porque es un término súper amplio, también asusta un poco, ¿cierto? Pero en realidad está mucho más limitado de lo que podríamos creer o de lo que nos dice la publicidad y lo que nos dicen estas grandes corporaciones. Bueno, primero, usualmente interactuamos con estos sistemas mediante lo que se llama el chatbot, ¿cierto? Que es un robot, un programita al cual tú le pides cosas y le das una instrucción y el programita te da una respuesta. Lo que pasa ahora es que es chat, entonces te da una respuesta y tú puedes seguir diciéndole cosas. Esta cosa no es inteligente. Eso es lo primero que tenemos que saber. Se llama inteligencia artificial porque para ciertas definiciones de inteligencia el programa puede hacer cosas y las hace bien. Pero no es inteligencia general. De hecho, la inteligencia hay muchas cosas. La inteligencia cinética, por ejemplo, no tiene movimiento, no te lava los platos ni te lava la ropa. Tampoco es artificial. Efectivamente, es un programa, es una máquina, pero lo hicieron personas, no se hizo a sí misma. El nombre técnico para esto es como modelos grandes de lenguaje, porque eso es lo que trabajan, el lenguaje. Pero obviamente nadie les dice así y yo ya di por perdida esa batalla de usar la terminología correcta.
Y la tecnología que tienen es lo que se llama Transformer. Luego les voy a explicar qué es eso. Y esa es la T del GPT. Cuando uno dice ChatGPT, la T es Transformer. Bueno, la premisa, ¿qué es lo que hacen estos modelos de lenguaje? ¿Qué es lo que hace el Transformer? Esencialmente es responder dos preguntas. ¿Qué sigue? Por ejemplo, si les pregunto, ¿qué sigue después de érase una vez? Ustedes saben eso. Y lo saben porque han leído, les han contado historias, lo han visto en las películas, en los trailers, etc. Chipi chipi, ese es más difícil. Chapa chapa, hay gente que dice chapa chapa. Como generacionalmente hay diferencias en quién responde. Entonces, ustedes como personas usan su memoria, el conocimiento que han adquirido, para poder responder qué palabra sigue. Entonces, si yo dijera, bueno, contrato de edición, ¿qué es lo que sigue? La máquina va a decir, bueno, en Puerto Montt, en tal fecha, bla, bla, bla. Aprende cuál es el contenido que continúa, que sigue. Y todo esto también está relacionado con entender el lenguaje, como darle un significado a las palabras. Y eso lo hace aprendiendo el contexto en el cual las palabras aparecen. Por ejemplo, si jugamos complete la oración, le quité las algo a mi bicicleta. ¿Qué es lo que va aquí? Las rueditas. Y es porque ustedes conocen el texto y bueno, quizás hay otras cosas. Le quité el sillín a mi bicicleta, pero no tiene sentido. Es correcta la frase, pero como que no nos hace sentido, ¿cierto? Eso es lo que tratan de aprender estas máquinas. Sentado frente al... Mil veces yo le di también, la máquina lee todas estas cosas y se da cuenta que aquí esa es la palabra que corresponde dado el contexto que hay alrededor. Esto, por supuesto, ha sido un juego, pero imagínenselo a gran escala y con todos los datos que hay en Internet y otras cosas que les va a contar Daniela. Ella les va a hablar sobre experiencias de derechos de autor con inteligencia artificial. Ya, bueno, esto es lo que acabo de decir, así que lo voy a saltar y ya que estamos como un poquito más cortos de tiempo. Lo otro que hacen estas máquinas es que para poder aprender todo eso se llaman redes neuronales profundas. Quizás han escuchado ese término. Y se llama así no porque sean como las nuestras que hay en nuestro cerebro, sino porque fueron diseñadas tratando de imitar lo que pasa con el cerebro. Por ejemplo, aquí está la retina. La retina recibe un estímulo, la foto de un gatito. Y ese estímulo es procesado por distintas partes del cerebro. Y el estímulo se va transformando, va cambiando su forma, como que una parte interpreta una cosa, porque primero vemos colores, después hay algo que dice, bueno, aparte de los colores hay formas, hay texturas, y así yo puedo saber cuándo un gato está vivo y cuándo es un peluche de un gato. Por muy realista que parezca el peluche, nosotros sabemos que es un peluche. Entonces, lo que hacen las máquinas es más o menos eso mismo, como que capturan la información, en este caso el lenguaje, y le van aplicando estas operaciones de transformación que buscan extraerle esa información que me dice, bueno, hay un contexto, está junto a otras palabras. Lo que tú ves, claro, el gato y el peluche también depende de dónde esté. Si está cerca de un plato de comida, probablemente es un gato que está comiendo, ¿cierto? Y si está sobre la almohada en la cama, bueno, también podría ser un gato, pero podría ser un peluche también. Entonces, por eso se le llama redes neuronales, pero no son realmente, no tienen la misma funcionalidad que la de nuestro cerebro. Bueno, yo les dije, tú le preguntas cosas a la máquina, y eso es lo que se llama prompt. En castellano, instrucción, pero al final ya todo el mundo le dice prompt porque ya el anglicanismo quedó. Y esta instrucción es un texto o incluso una voz. Por teléfono tú le puedes hablar a estas herramientas donde le pides algo en lenguaje natural. Y esa es como la diferencia con las herramientas que existían hace 10 años. Que también había un programa que te podía decir lo que hay en una foto, pero tenías que pasarle una foto en un formato específico y programar de cierto modo las cosas que querías que hiciera, pero ahora tú le dices, mira, ChatGPT, acabo de sacar esta foto, no tengo idea qué es lo que tiene. O dime, explícame este gráfico. Tú les hablas tal como le harías a otra persona. Y esa instrucción, por ejemplo, saluda a la audiencia de esta charla. Y esto fue ayer. ChatGPT me dijo, buenas tardes a todos. Para que vean que es tonta la máquina, yo le dije con más entusiasmo, bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Más entusiasmo, muy buenas tardes, un fuerte saludo a todos y bienvenidos a esta charla. Pero
me sigue la onda, por más que yo le digo más entusiasmo, muy buenas tardes, qué alegría, bienvenidos, más, muy buenas tardes, más con mayúsculas, muy buenas tardes, un abrazo gigante, gracias por estar aquí, bienvenidos a esta charla extraordinaria. Todavía más, muy buenas tardes, qué honor, qué alegría, qué energía tan enorme tenerlos aquí hoy. Entonces, para que vean que realmente, claro, hace las cosas que tú le pides, pero no es inteligente, o sea, una, una persona me diría, oye, ya, para, ¿cierto? Detente, pero no, yo le digo, necesito más, y insiste, bienvenidísimos a esta charla épica, memorable, legendaria. Pero fíjense que esencialmente lo que está haciendo es, si hay un texto que tiene toda esta conversación atrás, y todavía sigue todavía más, ¿qué es lo que vendría después? Bueno, de acuerdo a los datos que tiene, vendría algo así probablemente. ¿Qué tipos de herramientas hay y qué cosas se pueden generar? Porque al final hablamos de texto, tú le preguntas a ChatGPT, pero también ChatGPT puede hacer imágenes. Tú le dices, dibújame un gatito y te dibuja el gatito. Entonces, hay distintos tipos de herramientas, usan todas la misma tecnología, lo que pasa es que está adaptado. Las imágenes también se pueden expresar con lo que se llama palabras visuales, etc. Por ejemplo, en texto, la más conocida es ChatGPT, pero hay otras. Claude, DeepSeek, Gemini, que es de Google. Para imágenes hay otras, por ejemplo está Midjourney, que es muy famosa, muy utilizada por la gente que hace portadas, muy funada también por lo mismo. Luego les explico por qué. Pero también se puede sonido. Por ejemplo, a quienes estén interesados o interesadas en audiolibros, tú puedes darle un texto y que te lo lea, y tú le dices, y quiero que lo haga con la voz de una persona de 35 años y con un tono calmo. Ahora, usualmente es un tono o español o mexicano, pero se puede. Y está disponible en castellano. O Suno, que a Suno tú le dices, quiero una canción. Por ejemplo, yo le pedí Chipi Chipi en versión metalera. Y la hizo. No hizo la misma canción, pero como que siguió la instrucción que yo le di. Quiero que diga esto, que tenga esta letra, etc. Se pueden hacer esas cosas. ¿Y a partir de qué? Bueno, justamente de un texto, de una descripción textual de lo que tú quieres. En el caso de algunas herramientas, tú también les puedes pasar imágenes o incluso sonido. Tú a ChatGPT le puedes pedir que transcriba audio. Y como tú le puedes hablar, de hecho, ahí, así lo hace. Ahora bien, hay hartas herramientas, pero ChatGPT es usada por mucho más que las demás, por órdenes de magnitud más. 6 billones de usuarios o usuarias actualmente, y la que sigue es Gemini con 750 millones. O sea, esto tiene por 10 todo lo que está después. No necesariamente. Por ejemplo, Grok ya no es la de Twitter y tienes que registrarte y parece que solamente te responde si estás como que pagas por la membresía. Usualmente, yo diría que siempre hay una prueba, porque tú les das tus datos y te dicen, ya puedes usarlo un par de minutos. Pero el uso como serio usualmente siempre requiere pago. Ya, ¿para qué se puede usar entonces en el proceso editorial? Y hay hartas aquí cosas. Por ejemplo, creación de portadas. Por cada una de estas cosas les vamos a dar ejemplos. Corrección de estilo, selección de contenido. Por ejemplo, me llegan varios libros, tengo una convocatoria. ¿Cuál acepto? No puedo publicarlos todos, aunque me gusten. Edición, escritura, traducción, metadatos, tiene relación eso con esto de la charla de ISBN y todo eso. Investigación de mercado, contenido de postulaciones, automatización y herramientas, apoyo legal, otros formatos de accesibilidad. Son preguntas de si se puede hacer. Por ejemplo, no todas. Y no todas se pueden hacer por completo, pero son herramientas que les pueden apoyar. Vamos avanzando de a poquito. Por ejemplo, ¿por qué no hacerlo para portadas si puede hacer estas imágenes que son tan atractivas y llamativas? Hay dos, yo resumiría esta slide en dos respuestas. La primera es que se ven bien, pero son horribles. Tienen muchos detalles que están mal hechos, inconsistencias, y que tú la ves un poquito, la contemplas un rato y te das cuenta de cómo se cae ese castillo de cartas. Y la segunda es que estos modelos son tan impresionantes
porque en realidad se han alimentado sin permiso de obras que estaban protegidas. Entonces, están plagiando el trabajo de otras. Bueno, el uso de la palabra plagio es difícil, ¿cierto? Yo diría que de una manera informal están plagiando. Y el punto está en que, aunque legalmente quizás ha habido algún tipo de resultado que dice, sí, la pueden usar, también es totalmente funable eso. Entonces, por ejemplo, esta es una autora como bestseller en Estados Unidos y publicó un libro y ella no tenía, entiendo que ella no tenía decisión sobre qué iba en la portada, y la casa editorial usó una imagen que fue generada por inteligencia artificial. Entonces hubo toda una campaña contra la autora de distintas personas que decían, no, es que esto precariza la industria, esto es plagio. Hay mucha gente a la cual la inteligencia artificial como tecnología en sí misma le genera mucho anticuerpo. Y yo entiendo por qué. Si hay hartos temas que hay que resolver: derechos de autor, plagio, sustentabilidad, cierto consumo de energía, de agua, etcétera. Corrección de estilo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué no se puede usar para corrección de estilo? Yo les dije, la máquina es bien tonta. Este texto tiene muchas comas, las puedes contar, porque me interesa corregirlo. Tiene 1, 2, 3, 4 comas. El texto tiene 5 comas. Esto se puede explicar por qué es tan tonto para estas cosas, y tú le puedes preguntar por otras cosas más difíciles. Explícame este diagnóstico médico, y lo puede hacer bien. ¿Y por qué no puede hacer esto tan fácil? Tiene relación con cómo funciona la tecnología Transformer. El punto está en que si tú le respondes, oye, yo solo veo 4, y él dice, mira, te lo voy a demostrar. Y cuando lo empieza a decir, dice, ah, ya no, tiene 4, mi primera respuesta fue incorrecta. Pero en realidad, este chatbot aquí solamente como que reconoce estar equivocado porque hay un programa por detrás que está revisando esto, pero la confianza con la que te da respuestas, si tú no le dices, oye, no, yo sé que está mala la respuesta, por eso yo le estoy pidiendo que la rectifique, si tú le pides, a ver, verifícalo, probablemente se va a volver a equivocar. Entonces, para corrección, no, por favor, no. ¿Por qué también para selección de contenido no la usen? Por lo mismo, porque no entiende lo que está leyendo. Es una máquina, no tiene entendimiento. Tampoco puede ver cosas, solamente puede detectar patrones. Entonces, no va a detectar los patrones que estén alineados con la línea editorial de ustedes. O al mismo tiempo no va a ver cosas que para ustedes son visibles, pero que para la máquina no lo son. Y lo peor es que por la manera en la cual se construyen estos modelos, la máquina está entrenada para decirte que sí. Yo le pasé una vez una de mis antologías de cuentos y me decía, es una obra maestra. Y yo le decía, no, pero si yo sé que este tiene estas fallas. Y me dice, sí, sí, es verdad, las tiene. La verdad es que no es una obra maestra. Entonces, para selección de contenido, esa como inconsistencia no te sirve, impide que hagas un buen trabajo. Efectivamente, tú puedes mejorar tu instrucción, el prompt. Pero al final, eso solamente aplaza un poco el problema, no lo soluciona. Bueno, para escribir pasa lo mismo. O sea, tú le puedes decir, bueno, escríbeme una letra de reggaetón, pero que hable sobre los enamorados, ¿cierto? O sea, la cultura sentada frente al mar. Y te va a hacer una, y te vas a reír y todo eso, o la conversación que yo les puse recién. Pero cuando tú le pidas que escriba algo en serio, es solamente uso de las palabras adecuadas. Escribe como la mejor escritora o escritor que ustedes conozcan, en la superficie, pero por debajo no hay nada. Y eso, ¿cuál es el problema? Si a ti te llega un texto que es malo, tú lo estás leyendo y dices, oye, esto está malo. Pero como tiene tanto brillo y está tan bien escrito en términos formales, cuesta mucho, tienes que esforzarte demasiado en decir, ah, realmente esto era malo. Entonces, no es que tú no puedas hacerlo, el problema está en que te va a costar energía, te va a costar tiempo, y eso es lo que menos tenemos. Y bueno, la traducción de cierto modo también es escribir, entonces si no te sirve para escribir, tampoco te sirve para traducir. Y aparte, hay otros temas. Al final de la charla vamos a hablar de por qué esto tampoco no funciona, pero la traducción no conoce el contexto. Entonces, si tú le pides que traduzca cosas, por ejemplo, un artículo académico, y el artículo académico cita cosas,
te va a traducir también las citas, los títulos de las películas, a títulos que no existen, cosas así. No conoce, no sabe. Pero, por ejemplo, ¿para qué lo pueden usar? Para editar. Eduardo me está diciendo, esta cosa no sirve para escribir. ¿Por qué para editar? Porque sí le puedes preguntar cosas sobre los textos. Yo le digo, mira, aquí tengo un cuento, aquí tengo una premisa, aquí tengo un artículo. Dime qué cosas, qué estructura tiene, si aparece, si se cumple con la intención que yo tenía. Y yo sé que la respuesta que me va a dar, 2 de cada 3 van a ser malas, pero la tercera me va a dar alguna idea que a mí no se me había ocurrido. Entonces yo no lo uso como la edición en sí misma, sino como algo que me ayuda a editar. Ahora, eso también tiene un problema. Tienes que preguntarte si tienes el derecho de transmitirle esta información a estos robots, porque al final les voy a contar que eso es un peligro. Entonces, esto yo solamente lo hago con mis textos. Yo no le paso textos de otras personas a estas máquinas. Metadatos. Eso sí que es algo que puede escribir muy bien. Los metadatos son estas cosas que se leen, ¿cierto?, por máquinas. Se habló de indexamiento, por ejemplo, de catalogación. Entonces, después hay una máquina la que busca eso. Cuando Andrea buscó en este sistema Laurel y le aparecieron otras cosas, fue la máquina, una máquina que estaba buscando, estaba leyendo en su base de datos. Entonces, esa información que ustedes ingresan cuando crean un ISBN o agregan su libro a alguna base de datos, como, no sé, cuando publican el libro en Amazon, Amazon te dice cuáles son las palabras clave de este documento, de este libro. Y uno pone, bueno, ficción, cuento chileno, no sé, novela chilena, novela latinoamericana. Pero tú puedes poner ahí frases, palabras que son más estratégicas para que la gente encuentre tu publicación. O sea, al final se publican miles de obras diarias. Entonces, ¿por qué alguien va a encontrar la tuya? Si alguien busca cuento, le van a aparecer 1.000.000 de resultados. Entonces, ¿cómo logras que la gente que esté buscando lo que tú publicas lo encuentre? Y esos son los metadatos, y para eso es muy buena la máquina, para escribir este tipo de cosas. Investigación de mercado. ¿A qué me refiero con esto? En la primera charla, la charla de Rocío, ella habló de que le entregaba catálogos a las bibliotecas. Y yo pensé, nosotros no hacemos eso, no entregamos catálogos. Entonces dije, me gustaría saber dónde puedo llevar catálogos. Entonces me dice, bueno, voy a buscar bibliotecas. Resulta que yo le dije a la herramienta que uso yo, que es Claude, dame una lista de todas las bibliotecas a las cuales yo les puedo llevar el catálogo, y le escribí nuestro catálogo, y dame dirección, teléfono, correo electrónico. Entonces, lo que hizo esta máquina no fue completarme el texto, sino que fue meterse a Google y hacer la búsqueda por sí misma. Pero en 1 minuto me dio 30 direcciones de cosas. Ya, yo también lo pude haber hecho, pero me habría demorado un minuto. Entonces, sirve mucho para hacer esas cosas. Quiero saber qué más se ha hecho sobre esto. Quiero saber qué es lo que se ha dicho sobre tal autor, autora, etc. Bueno, aquí hay un ejemplo. Necesito una investigación sobre el uso de IA en portadas de libros y las distintas polémicas recientes al respecto. Y así fue como encontré el ejemplo anterior. Entonces, y dijo que buscó en 361 fuentes distintas. Se demoró 7 minutos. O sea, no es algo rápido. Tampoco es lento. O sea, en 7 minutos tienes un resumen con fuentes, porque esto no es texto inventado. Son los resultados que hay en los buscadores con información, pero resumidos, sí, con la IA. Así que igual hay que leer las cosas que te da. Bueno, y este es el ejemplo. Entonces me dice, mira, hay temas de ética y este es el enlace en el cual está la respuesta, la fuente de lo que yo te estoy diciendo. Es una herramienta muy, muy potente. ¿Para qué se puede usar? Para escribir postulaciones. Tú tienes una idea, tienes una propuesta, pero las postulaciones usan un vocabulario que es propio de ese concurso y que tiene que convencer un jurado. Entonces, ¿qué mejor que pedirle a esta máquina, mira, esta es mi propuesta, necesito escribir esto que me están pidiendo en la propuesta y que tiene un límite de 300 palabras y que tiene que mencionar todas estas cosas? Entonces te puede dar una primera base para trabajar con eso. O yo incluso, yo le pido que me haga las cartas Gantt. Cuando me dicen, oye, hay que hacer la carta Gantt, yo digo, oye, que fome, ni siquiera sé qué poner. Ni siquiera sé qué poner. Y sin embargo, uy, se le salió.
y sin embargo lo hace. Entonces, ese tipo de cosas... Oh, murió parece. Sí, murió, lo siento. Bueno, ese tipo de cosas se pueden hacer y te ahorran mucho tiempo. Yo lo he usado para Fondesit. Ya. Sí, yo lo uso para las postulaciones que tengo que hacer como para mi investigación. Y por ejemplo, otra cosa que... Dirígese... A ver, es que... Ahí sí. Por ejemplo, para lo que llamo automatización y herramientas. Por aquí en algún momento, en alguna charla se dijo, bueno, en el equipo hay tantas personas, yo creo que ahora las editoriales tienen que tener una persona que sea computina, sí o sí. Porque hacer herramientas que te faciliten el trabajo es muy potente. Les voy a dar un ejemplo con uno de los libros que publicamos, que se llama Juegos de Niñas y Ñoños, que es de esos libros reversibles, que tú lo puedes ver lo das vuelta y es otro libro. Era una biografía de una persona no binaria, entonces también como que tenía un juego con el contenido del libro y su formato. Nunca habíamos editado un libro así. Entonces, bueno, se trabajan como dos libros separados y en algún momento hay que juntarlos y dar vueltas las hojas de uno. Eso es algo que no es conceptualmente difícil, pero toma tiempo hacerlo, hay que tener ciertas habilidades y nosotros además no usamos InDesign. No tenemos un programa para diagramar, sino que lo hacemos con el mismo sistema que se usa para los papers o los artículos científicos, que no nos da esas flexibilidades. Pero le pedimos a un robot, a la IA, que hiciera un programita que hiciera esa compaginación y la hizo enseguida y quedó perfecto el libro. Entonces tú le puedes pedir que te escriba herramientas. Por ejemplo, yo hace unos meses le pedí, hazme un robot que se descargue los metadatos de todos los ISBN que se han publicado en Chile. Y descargó desde el año 95, que es lo que está allá, hasta el 2024, toda la cantidad de libros que se han publicado. Entonces, en el último año había 10.000 registros ISBN, el 2024. Y en total son 170.000, 168.000, no recuerdo el número exacto. Entonces, lo que tenemos acá es cómo evoluciona cada categoría de publicación que está registrada en los ISBN. Y ahí se ve, por ejemplo, cómo ha crecido la literatura infantil, que era un ejemplo que se daba hoy día en la mañana. Nosotros cuando vimos esto nos dimos cuenta que muchas decisiones que estábamos tomando no iban en el camino correcto, porque ahora éramos otra gota más en el mar, como se dijo, y de ahí no podíamos saber que nuestros libros no se podían leer porque no se podían encontrar, estaban compitiendo por espacios donde había contendores más fuertes que nosotros, más grandes. Entonces, hemos tomado decisiones radicales respecto a cómo trabajamos, justamente a partir de pedirle a estas máquinas que nos den herramientas para tomar decisiones. Entonces, hay muchas oportunidades ahí. Bueno, asuntos legales, efectivamente, no lo uses para generar contratos, pero sí le puedes pedir para preguntarle, oye, más o menos, ¿qué significa esto? Dada este contrato y dada esta situación, ¿qué opinas? Y ahora con lo que te ha dicho, te va a dar alternativas. Tú puedes preguntarle de manera más informada a una persona experta. Es importante llegar a la persona experta con la pregunta más refinada. Yo eso me he dado cuenta haciendo clases. Se está moviendo, ¿cierto? Sí, se está moviendo, pero... sí, no hay problema. ¿Sí? Sí, perdón, es que me gusta mover los brazos y se me cayó. Sí, prueba de que soy humano, ¿cierto? Me mando problemitas. Ay, pero ahora sí, como que ya no, parece que lo tomé mal y... Ah, es que el del botón de atrás es el que funciona. Pero el de adelante, ese sigue sin... Ya, bueno, cosas que pasan. No todas las máquinas son inteligentes y esta claramente no lo era. Entonces, ya, pues estaba comentando sobre los asuntos legales y ahora sobre otros formatos y accesibilidad. Por ejemplo,
si tú publicas un ebook en Amazon, Amazon ahora te va a decir, por ejemplo, esta es una antología que yo subí. Nuevamente, los experimentos yo siempre los hago solamente con las cosas sobre las cuales yo tengo derecho. Entonces, ya, así se llama mi libro Game Over. Y noten que Amazon me dice, agrega un audiobook con una voz virtual. Y cuando tú le pones, bueno, probar, te aparece una interfaz que es como esta, en la cual tú le pones play y puedes elegir, bueno, aquí aparece como la voz de American Spanish 15, como hay distintos perfiles y ese era el American Spanish. También está el European Spanish, como el de España, y este es más de México. Y te lo empieza a leer. No es llegar y usar. ¿Por qué? Porque no lee bien todo. Por ejemplo, si tú tienes un acrónimo, no lo lee, no, de repente tú usas el acrónimo, pero no quieres que se lean las letras por separado, o de repente usas palabras o símbolos ortográficos como para dar algún tipo de efecto y esta cosa las lee. Entonces, cuando eso pasa, tú igual puedes elegir el texto y decirle, esto léelo de esta manera. Es muy potente. Es cierto que si yo tengo una novela íntima, no quiero que tenga una voz como robótica, porque al final igual se nota. Pero si yo publico no ficción y estoy escribiendo un artículo de divulgación matemática, es perfecto y eso quizás antes no se podía publicar. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con la precarización de la gente que se dedica a esto? Pero resulta que incluso si todas las personas que quieran hacer doblaje, ¿cierto? O lectura, trabajaran. Y esto fue una estadística que me dio una persona que trabaja en el tema de los audiolibros. Aún así, no hay suficiente gente para digitalizar todo lo que se ha publicado. Bueno, ahora les voy a dejar con Daniela para que ella les cuente las cosas que hemos aprendido sobre derechos de autor. Bueno, como dijo Eduardo, ahora les voy a hablar sobre los derechos de autor y la IA. Voy a tratar de darle ejemplos de cada una de estas cosas para que lo veamos más en concreto. Gracias. Bueno, ¿en qué amenaza a los derechos de autor la IA generativa? Primero, por ejemplo, el entrenamiento ilegal. Creo que eso es algo que todos conocemos, ¿no es cierto? Las grandes empresas usan contenido protegido para entrenar a sus herramientas. Por ejemplo, está el caso de Meta, que fue descubierto que usaba librerías piratas y descargaba de todo este material plagiado, ilegal, para alimentar a su IA. También está clonación automática. Este es un autor, Chris Cowell, que descubrió que su libro recién publicado estaba en Amazon y era una réplica prácticamente exacta. Y descubrió que, claro, que la IA había clonado su libro y lo estaba vendiendo en la misma plataforma. Esto también hizo que Amazon tuviera esta nueva regla de limitar cuántos libros tú puedes subir al día. Sin embargo, eso sigue siendo un número que es imposible que una persona, un autora pueda publicar esa cantidad de libros, ¿no es cierto? Y también hay medios como... olvidé el nombre. Lo tengo aquí. Hay medios que han demandado a OpenAI porque también dijeron que que utilizaron sus artículos para alimentar la IA, pero también que su IA replicaba lo que decían esos artículos. Entonces no era solamente un entrenamiento, sino también una réplica de lo que ellos habían escrito. Estos medios eran Alternet y Raw Story. Bueno, las traducciones piratas, como dijo Eduardo, la herramienta no sirve no hace buenas traducciones. Sin embargo, la gente lo sigue utilizando para traducir. Y yo creo que de repente nosotros también, cuando queremos leer algo en internet, al final es la IA la que nos traduce cuando necesitamos entender algo de otro idioma. Y esto también posibilita que se hagan traducciones no autorizadas y se venda este material,
que tiene derechos de autor. Y la suplantación de identidad. Este también fue un caso de una autora estadounidense, Jane Frieden, que descubrió que en Amazon había libros que estaban publicados bajo su nombre de autora. Libros que imitaban su estilo de escritura y los temas que ella abordaba en sus libros. Sin embargo, no habían sido escritos por ella, sino por la IA. Sin embargo, esto generaba confusión porque los lectores y lectoras, ¿no es cierto?, llegaban a estos libros pensando que habían sido escritos por ella. Y incluso fue uno de estos lectores el que le informó a ella lo que estaba sucediendo. Bueno, aquí hay una imagen donde podemos ver estas empresas de inteligencia artificial como OpenAI, que es la más notoria, también Microsoft, Meta, y también medios de comunicación. Por ejemplo, aquí está el Washington Post, más allá estaba el The Times. Entonces, las líneas azules lo que nos dicen es la colaboración que hay entre esos medios y las empresas de inteligencia artificial. Y las líneas rojas, que también podemos ver, son las demandas que hay desde los medios de comunicación digital hacia las mismas empresas. Entonces también esto nos muestra que esto es muy controvertido, o sea, todavía no hay un acuerdo sobre cómo enfrentarse a la IA, cómo colaborar, cómo debería ser nuestra relación con ellos. Bueno, y el impacto en Chile. En estos momentos hay un proyecto de ley de inteligencia artificial que a editoras y autores nos afecta porque, bueno, le voy a leer lo que dice. Dice, con respecto a las modificaciones a otras normas, el artículo 30 plantea una modificación a la ley número 17.336, que es la Ley de Protección Intelectual, incorporando una nueva excepción en materia de derechos de autor, que permite la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen por grandes volúmenes de datos u obras, en la medida que dicho uso no constituya una explotación encubierta de obras protegidas por derechos de autor. Con ello, permite modernizar la normativa vigente, en línea con los procesos de análisis y minería de grandes volúmenes de datos propios del entrenamiento de la IA. La verdad, a mí no me queda claro. No me queda claro qué se puede considerar una explotación encubierta y qué no. ¿Cuándo sería entonces legítimo el uso de las obras protegidas para la IA? Bueno, por eso ese es un proyecto de ley y es una discusión que todavía se está dando. Y si bien en Chile no existen datos, no existen estudios sobre el impacto de la IA en el país, sí podemos considerar que amplifica la capacidad de distribuir contenidos literarios, por ejemplo, y desde entrenar modelos hasta, como le pasó a la autora, a estos autores, clonar libros. Por lo tanto, es una discusión que se tiene que dar desde el punto de vista legal y también las editoriales y autores y autoras para llegar a un acuerdo y incorporar a la IA, porque no se va a ir, de una manera que no atente contra los derechos de autor y autora. Para complementar y como actualizar también, porque es muy efectivo lo que tú dices, esa ley de inteligencia artificial la envió el Ejecutivo, más específicamente el Ministerio de Ciencias, y la primera excepción, que es muy similar a la que tú leíste, era absolutamente abierta, permitía el uso de derecho de autor para todos los fines que se quisieran,
en el entrenamiento de IA y generó un ruido enorme en la industria cultural. Hubo un movimiento gremial donde el reclamo se presentó al Ministerio de las Culturas, que se sorprendió con el proyecto de ley, no tenían conocimiento de este proyecto. O sea, el Ministerio de Ciencias lo envió sin consultarle al Ministerio de las Culturas, estableciendo una excepción inédita en términos de derecho de autor a nivel mundial, liberando el derecho de autor para todos los fines de la inteligencia artificial. Era bien impactante la inconexión que existía al interior del propio gobierno. Y producto de ese movimiento gremial y esa acción política ante el Ministerio de las Culturas, se introdujo una indicación al proyecto, y ahora la excepción actualmente está limitada a objetos o fines de investigación. O sea, se limitó rotundamente, ahora es súper restringida. Y con esto quiero decir que el mundo está tan cambiante en términos de inteligencia artificial y hay lobbies tan influyentes que tenemos que estar, los que nos interesa la industria del contenido y la industria cultural, muy atentos, porque ocurren estas cosas y está definiéndose de alguna manera el futuro. Entonces es súper relevante lo que tú dices, solamente lo quería actualizar porque la excepción ya, afortunadamente por ahora, está súper acotada y controlada, pero nada indica que esto pueda cambiar a futuro. Eso no. Sí, aparte, las herramientas que yo les mencioné, ninguna está acá. Entonces yo tampoco sé si les afecta la ley chilena. Puede ser que en realidad, claro, la ley chilena puede decir algo, pero si yo sigo usando ChatGPT que está en Estados Unidos, quizás no hace ningún efecto. Es un tema que yo creo que está todo cambiando tan rápido que tenemos que estar actualizados y actualizadas. SADEL es la Sociedad de Derecho de las Letras, que es la sociedad que se encarga, ¿no es cierto?, de ayudar a los autores y autoras a que se licencien sus obras y, bueno, evitar la piratería sería, la distribución ilegal de sus obras es como su foco, ¿no es cierto? Entonces SADEL también replicó un comunicado de la UIE, que es la Unión Internacional de Editores, en su página, hablando sobre la inteligencia artificial. Y lo que dice es lo siguiente: licenciar es sencillo en la era digital y no hay excusas para ignorarlo. Los modelos de licenciamiento directo y colectivo son ubicuos, flexibles, eficientes y continúan evolucionando. Las empresas tecnológicas pueden respetar el derecho de autor y evitar responsabilidades. No hay necesidad de exceptuarlas de las reglas bien establecidas del derecho de autor. También debería ser evidente que los sitios piratas son una plaga para la sociedad y deben permanecer fuera de los límites como base para el entrenamiento y los beneficios de la IA. No solo porque el contenido ha sido apropiado ilegalmente a los titulares de derechos, sino también porque es poco fiable. Bueno, y aquí tengo otras noticias que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, la primera, bueno, esta de aquí, Anthropic, que es la desarrolladora de Claude, pagará $1.500 millones a autores por demanda colectiva. Anthropic obtuvo de estas librerías digitales piratas libros de más de 7.000 libros para entrenar a su IA. Finalmente creo que no lo entrenó, sin embargo hizo la descarga y las autoras y autores hicieron una demanda colectiva que ganaron y aproximadamente va a tener que pagar $3.000 por cada una de las obras que estaban en esa demanda colectiva. Pero también Anthropic, para evitarse de nuevo estos problemas legales, contrató al exdirector de Google Books, que era el encargado de escanear los libros en Google Books, que supongo que la mayoría o varias personas aquí los han visto, de este proyecto de Google, lo contrató para que hiciera algo similar. Entonces, esta persona, bueno, le dijeron todos los libros del mundo. No creo que los haya conseguido todos, pero una gran cantidad de libros que los compró en formato físico. Compró el libro y después los escanearon y después de escanearlos destruyeron los libros.
y se quedaron con la digitalización que hicieron de los libros, con los libros escaneados. Con eso entrenaron a la IA. Y en la demanda que hicieron a raíz de esto, el juez dictaminó que era un uso legítimo, porque ellos fueron dueños de los libros que escanearon y porque el uso que le dieron porque destruyeron después estos libros después de escanearlos, y porque el uso es interno, está en sus es interno de ellos para entrenar a su IA, pero no para distribuirlos. Entonces consideraron que este sí era un uso legítimo. Y bueno, el futuro de los derechos de autor en Chile. Tenemos que tener en cuenta que la IA amplifica la capacidad de la piratería editorial, que SADEL debe modernizarse para enfrentar estos nuevos desafíos, que hay una necesidad de equilibrar la innovación y la protección de los derechos de autor y autora, y que urge actualizar los marcos regulatorios. Y para finalizar esta parte de la presentación, les dejo una frase de Araceli Rojas del Consejo Nacional del Libro que dice: la IA trae oportunidades pero también desafíos frente a los derechos de autor, que es a los que nos estamos enfrentando todos nosotros que trabajamos en la industria editorial. Gracias, Daniela. Bueno, entonces, ¿qué se pueden llevar para la casa después de este bombardeo de información? Son demasiadas cosas y van a seguir creciendo. Si cualquier tema sobre inteligencia artificial crece y crece, ¿cierto? Estamos como Sísifo tratando de comprenderla. Lo primero es que mi postura respecto a las habilidades que nosotros y nosotras tenemos, la manera de comunicarse con las máquinas es a través del lenguaje, un lenguaje escrito, un lenguaje editado. Porque tú le das una instrucción y te das cuenta que la respuesta que te da no es tan buena. ¿Cómo puedes mejorar tu instrucción para que la respuesta te sirva? Eso es editar. Y esa habilidad va a ser transversal. Ustedes la tienen. Eso significa que ustedes tienen todo el potencial para sacarle provecho a estas herramientas. Y ojalá que se resuelvan pronto estos temas que hemos conversado de derechos de autor, autora, de sostenibilidad. Pero ustedes tienen las habilidades para trabajar con estas máquinas. Entonces, aprovéchenlas. Yo creo que son transversales. Todo lo que ustedes pueden encontrar hoy día respecto a así puedes sacarle provecho a ChatGPT, esos tutoriales van a quedar obsoletos en 2 semanas más. Pero la habilidad de escribir y de editar, y por tanto de leer también, esa habilidad no perdura. Piensen en Word. Tú usas Word, aparece una nueva versión de Word y tiene nuevos botones, pero tú puedes todavía formatear tu documento. El funcionamiento es el mismo. Quizás cambia la ubicación de un botón y hay algo nuevo, pero tu habilidad sigue presente. Cuando un modelo de estos LLM, ¿cierto? Estas inteligencias artificiales aparece, se usa distinto. Hace un mes apareció ChatGPT 5 y a mucha gente no le gustó. ¿Por qué? Porque le preguntaban lo mismo que a ChatGPT 4 y la respuesta era totalmente distinta. Todo lo que tú habías aprendido respecto a cómo escribirle preguntas ya no era válido. Pero si tú sabes leer, escribir y editar, te das cuenta de cómo está funcionando la máquina y vas mejorando tu respuesta. Entonces, mi primera conclusión es que las personas usuarias ideales de estos sistemas están en esta sala. Y les quiero dar algunos consejos de qué hacer. Por ejemplo, si van a usar ChatGPT, antes de que le vuelvan a preguntar algo, desactiven la opción de usar mis datos para aprendizaje. Si ustedes desactivan eso, en teoría, tampoco sabemos si nos va a hacer caso, pero en teoría no va a usar lo que tú le entregues para aprender. Como que, claro, lo tiene que guardar en su base de datos porque después te lo muestra, ¿cierto? Pero no lo va a usar para seguir entrenándose y así crear una nueva versión. Entonces, en teoría. Si ustedes le están pasando textos como, bueno, resúmeme, dame la contratapa de esta obra, a ellos le están pasando eso y quizás sin darse cuenta le pasaron el contenido de una obra para la cual ustedes no tenían los derechos. Y ahora ya es parte del modelo de entrenamiento. Entonces, si no les compró, si ChatGPT no les hizo un pedido, esa palabra que se repitió harto hace un rato, no les hizo un pedido para escanear el libro, quizás ustedes mismos o mismas se lo entregaron sin haberse dado cuenta por esta opción de la configuración.
Y lo otro es que le pueden poner cosas como, por ejemplo, tú puedes como decirle, mira, considera siempre restricciones. Y yo le doy restricciones como estas. No uses emoji, evita las palabras rimbombantes, no me des la razón. Yo no quiero que me des la razón. Yo quiero que analices el texto, ¿cierto? Que yo quiero mejorar este texto. Entonces, importante, casi se me olvida. ChatGPT funciona principalmente en inglés. Tú le puedes hablar en castellano, te responde en castellano, pero no sé si se han dado cuenta, es como un castellano traducido del inglés. Entonces es como un poquito mecánico, no solo porque es un robot, sino porque viene del inglés. Entonces, por ejemplo, yo le pongo una instrucción de cuando escribas en español, usa su gramática. Los diálogos en los libros en castellano usualmente van con guiones, no entre comillas. Alguien podría decir que una edición estilística, pero es importante igual tenerlo claro. O por ejemplo, no pone artículos, no pone conectores. Entonces, ustedes le pueden poner eso en esta pantalla de configuración. Ahí dice qué cualidades debería tener, qué personalidad tiene. Ahí le agregan eso. Este era el consejo de que no use tus datos. Lo dije al revés. Eso que dice mejorar el modelo para todos es una manera de decirte, pásale tus datos que los quiero usar. Los quiero leer y los quiero procesar. Así que desactívenlo. Otra cosa, hay una opción que se llama razonamiento, o a veces dice pensamiento profundo. Son varias, depende de la versión que estén usando y del sistema lo que dice. Pero es una función súper interesante, porque lo que hace es que el modelo va analizando su propia salida. Entonces, este modelo que se llama DeepSeek, que viene desde China, fue el primero que descubrió esto, y que de hecho tiene como esta foto, que le dijeron a su modelo, mira, resuélveme esta ecuación. Y te empezó a resolver la ecuación mal, muy mal. Pero en algún momento el modelo dijo, espera, aquí parece que me equivoqué. Entonces, y después lo hace bien. Entonces, eso, lo único que hicieron, o lo principal que hicieron, fue eso como de alimentarlo con su propio resultado en ese momento, pidiéndole que se autoevalúe constantemente. Entonces, cuando tú le pides esto del razonamiento, del pensamiento profundo, es más caro, toma más tiempo, se te agota más rápido la prueba, pero el resultado es mejor, sí o sí. Y el último consejo, y es el que más me gusta, es que no olviden los sesgos que tiene esto. O sea, ya les dije, esta cosa piensa en inglés, ¿cierto? Pasa del inglés al castellano, pero también los datos con los que se está entrenando son datos del norte global. Es decir, los libros con los que escanearon son del norte global. Las bases piratas tienen más libros, no solo en otros idiomas, sino que los que están en castellano son principalmente de España. Yo he intentado pedirle a estos modelos que me hagan la foto de un zorzal. Entonces, ahí está, hay un zorzal. O sea, que me haga una imagen, una foto real. Esta foto está en Wikipedia. Cuando tú le pides que te haga un zorzal austral, no te hace un zorzal austral. Te hace lo que se llama robin americano, que es el zorzal más frecuente en Estados Unidos. Que si ustedes lo ven, se parece mucho al zorzal. Tiene la misma forma, no tiene el mismo color del plumaje, no tiene las patitas naranjas, el pico sí es naranjo, pero el resto es un primo, ¿cierto? Es de la misma familia. Entonces, si tú le pides un zorzal, en vez de darte el zorzal de acá, te da este. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente información, no tiene suficiente contenido del zorzal o de otras aves locales para poder generarte la imagen. Pero cuando tú se lo pides, no te dice, ay, no sé, sino que te lo hace y dice, y aquí está tu zorzal. Bueno, este se llama robin americano y a veces también se equivoca y te da este que se llama robin europeo, que es otra especie, solamente comparte el que les dicen robin. Y probablemente alguien que haya visto primero a uno de los dos, al ver el otro dijo, también tiene como el pecho naranjo, así que también es un robin. Entonces, si tú le pides un zorzal, tienes incluso la posibilidad de que te aparezca un pajarito que no se parece en nada al zorzal. Imagínense eso aplicado a cualquier tipo de contenido cultural, cualquier tipo de interpretación o generación de cosas, temas, textos chilenos. Si tú le dices,
tradúceme esto, o dime qué dice esto en mapudungún, te va a decir, ah, sí, por supuesto, te lo traduzco al castellano, y te lo va a entregar. Y te va a entregar algo que no va a tener ningún sentido, pero te lo dice con tal confianza y probablemente si tú no sabes suficiente para poder verlo, no lo puedes comprobar. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos sesgos. Hay iniciativas para resolver esto. Por ejemplo, Senia está creando lo que se llama LATAM GPT, pero al final una cosa es que existe la iniciativa y otra cosa es lo que usa la gente, ¿cierto? Y la mayoría de la gente, como vimos, usa ChatGPT. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los sesgos y así que evitemos que existe esto que se llama colonialismo digital. Bien, lo cierto es que para hablar de inteligencia artificial podríamos estar semanas completas, así que nuestra charla queda hasta acá. Sin embargo, si tienen dudas, bueno, ahora las podemos contestar. Y también aquí están nuestros correos para que nos escriban. Me pueden decir, Eduardo, aquí hay una foto del zorzal que me hizo ChatGPT y la chuntó o no la chuntó. Yo feliz la veo y les digo, ah, ya sí, este sí se parece. O, mira, tu zorzal se parece, pero tiene 6 dedos en vez de... que también pasa. Bueno, muchas gracias. Si tienen dudas, las respondemos ahora. ¿Ah? Bueno, que alguien lo pregunte. Sí, ¿preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay que pasar el micrófono? Bueno, en relación a lo mismo de la inteligencia artificial, pero también en relación a lo del derecho de autor. Si yo, por ejemplo, porque es lo que me permite la inteligencia artificial, le pido información, pero no de un libro, sino que le coloco la idea de un libro que quiero crear. Pero en este caso me saca como extracto de distintos tipos de libros. Me refiero, no sé, 5, 6 líneas. Y finalmente me crea un libro, pero con extracto de distintos libros. ¿Eso igual es plagio? Yo creo que la respuesta a eso está a tu lado. Sí, que nosotros usamos las herramientas, pero creo que esa pregunta amerita un conocimiento que no tenemos nosotros. Bueno, yo no sé si hay alguien al mirado que pueda tener la respuesta, porque la verdad es que el tema de inteligencia artificial está en desarrollo. Entonces, hay una frase típica del derecho de autor que dice que el derecho de autor es un hijo de la tecnología. Va detrás de la tecnología regulándola, pero para eso se necesita tiempo y reflexión. Las leyes no pueden salir de un día para otro, porque la inteligencia artificial y la tecnología en general va muy rápido y es su propio ritmo. Y el derecho de autor, por necesidad, va más lento. Entonces, para dar, y las respuestas que yo pueda dar respecto a la inteligencia artificial tienen ese problema. Lo que no obsta a que se pueda dar una respuesta, o más que una respuesta, una opinión. ¿Por qué? Porque en base a lo que ya existe, a los principios del derecho de autor, uno puede analizar lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Y una de las cosas que yo subrayé en mi charla es que actualmente solamente se reconoce a las personas de carne y hueso como titulares de derecho de autor. Y eso existe ahora y no ha cambiado. Por lo tanto, la inteligencia artificial, para los ojos del derecho de autor, cuando yo la utilizo como persona de carne y hueso, la estoy utilizando como una herramienta de creatividad. El prompt, la instrucción, es la obra, entre comillas, es la instrucción para crear algo, y esa instrucción viene de una persona de carne y hueso, y por lo tanto lo que se produzca por medio de la herramienta inteligencia artificial puede ser considerado una obra protegida por derecho de autor, pero en mi favor. Ahora, si esa obra contiene y la analizamos en detalle y eventualmente puede ser considerada un plagio o no, habrá que verlo, habrá que ver qué es lo que produce. ¿Qué tanto utiliza de la idea de otras obras o reproduce ya concretamente una obra? Lo más probable es que se base en ideas de obras. Pero ¿cuál es el problema? Y eso encapsulado a tu pregunta. O sea, puedo considerarme yo autor de esa obra porque utilicé la herramienta creativa inteligencia artificial. El problema que subyace y que lo han planteado muy bien aquí los expositores es que hay un problema detrás y es cómo esta inteligencia artificial se alimentó. Y se alimentó sin permiso
bastante descaradamente, o sea, fue a por las obras como fuera, pero ese es otro tema, eso no te toca a ti como usuaria de la inteligencia artificial y las obras que crean, porque sería ir demasiado lejos. Entonces podemos hacer esa distinción. Por un lado, cómo yo la utilizo, soy una persona, estoy creando a través de una herramienta que es la inteligencia artificial y esa obra va a estar protegida en mi nombre. Las obras creadas espontáneamente por inteligencia artificial sin que nadie se lo instruye, aún no está ocurriendo del todo. Esa inteligencia autónoma, generativa, pero puedo estar diciendo esto ahora y ya está ocurriendo. Entonces es tan rápido que las afirmaciones que uno puede hacer pueden quedar sin efecto muy rápido. Y por otro lado está cómo la inteligencia artificial se regula con las obras que has alimentado, y ese es otro asunto que aplicando las mismas normas del derecho de autor uno puede asumir y afirmar que no tienen derecho. Pero están esos casos como el que tú mencionaste en Estados Unidos, que ya están afirmando que podría tratarse de uso justo. Bueno, qué mala noticia que esté aplicándose ese criterio y bastante entendible, porque ya lo he dicho un par de veces. Aquí tenemos 5 o 4 empresas que están apoderándose prácticamente del mundo. Y ese poder, créanme, que influye y justifica o explica muchas de estas decisiones. Es un poder extremadamente potente que ni siquiera podemos imaginarnos. Y es lo que estamos enfrentando actualmente y creo que es importante tenerlo presente como políticas culturales, cómo los estados nos vamos a defender frente a estas presiones que van a ser enormes, porque la única obligación que tienen estas empresas y lo único que están buscando es darle mayor utilidad a sus accionistas. Ese es el propósito, ese es el interés. No están buscando el bien de la humanidad, ni la justicia, ni la equidad, ni el acceso. Es cómo hacemos para ganar más dinero y eso no lo podemos perder de vista. Sí, la verdad es que no tengo una opinión tan clara porque esto avanza tan rápido que es difícil y hay tantas aristas, pero no sé, considero yo que así como yo no puedo utilizar la obra por ejemplo, ya en la editorial nosotros tenemos el derecho para publicar el libro Funerales de Sofía Troncoso, por ejemplo, pero yo no tengo derecho de traducirlo. Tampoco tengo derecho de hacer un audiolibro. O sea, son cosas súper distintas. Entonces, ¿por qué voy a tener el derecho de alimentar a la IA con algo que le pertenece a otra persona? Creo que también tendría que ser un derecho, al igual que un libro electrónico, que es algo distinto a un libro físico. Es como, creo yo que por ahí podría ir. No sé qué piensas tú. Yo volvería a la primera parte de la pregunta, que era qué pasa si me entrega los extractos. Técnicamente es súper difícil que eso pase, porque mando el ejemplo que dio Daniela del libro, aunque aprenda de ese libro de cualquier otro, para que aparezca casi como de memoria una cita, tiene que haberla leído muchas veces. Entonces, si lo que me está entregando a la máquina es esencialmente un remix de cosas, yo creo que igual podría, como que no pasa por plagio, sino que pasa justamente como un conjunto de citas. Pero es muy difícil que te entregue un conjunto de citas de autores o autoras que no sean como clásicas o muy publicadas, porque la tecnología no tiene memoria exacta. Y es por eso que comete estos errores de que te dice cosa, después te dice otra, porque es probabilístico todo esto. Es como meter la mano en una tómbola y sacar un número, y no siempre te va a tocar el mismo. Entonces, y un autor o autora lo que hizo fue decir, bueno, mi obra son estos números en secuencia. Puede ser que alguna vez tú repites más esos números, puede ser que te salga justamente esa secuencia. Pero no, la tómbola en sí misma no tiene la secuencia como codificada dentro. ¿El micrófono está por ahí? Ahí va. Gracias, Felipe, por la respuesta. Mi consulta es, como editoriales, ¿ustedes tienen alguna forma de poder detectar si algún autor llega con una historia, con un cuento, con una antología de cuentos, con un poema o con una novela que en realidad sea hecha con inteligencia artificial? Sí y no. A ver, no nos ha pasado, pero yo soy profe. Así que sí he visto mucho contenido generado que me mandan estudiantes
informes o programas. Soy de computación, entonces también reviso programas. Hay herramientas en Internet que te dicen, nosotros detectamos el uso de ChatGPT, ninguna funciona, son todas falsas. ¿Pero por qué yo me doy cuenta? Porque yo lo uso. Entonces yo sé qué cosas tiende a repetir. Yo sé cómo expresa ciertas ideas, porque tiende a hacer eso. El escritor Ted Chiang dice, estos modelos no sirven para escribir porque te escribe con el promedio. Te escribe un promedio de todo lo que lees. Y claro, tú con tu instrucción lo que haces es mover ese promedio, cambiarlo de posición. Pero sigue siendo un promedio, entonces siempre se parece el texto. Y con el uso tú aprendes a identificar los patrones que hay. Y por eso decía, la habilidad de leer, editar, es justamente la que te permite ver eso. Entonces, en realidad es como de tincadas. No sabría decirte, por eso es IA, pero lo ves y lo reconoces. Y si no te das cuenta y entonces igual era un texto bueno. Pero esa ha sido, al menos mi experiencia, trabajando con textos que no son literarios, pero sí informes y código de estudiantes. ¿Quieres comentar algo? Tampoco creo que haya leído un libro escrito por IA de los que nos han enviado. Tampoco podría decirte exactamente cómo reconocería un libro escrito por IA. Creo que son malos. O sea, la verdad, he jugado un poco con la IA y creo que escribe pésimo. No creo que... O sea, yo creo que no pasa un filtro editorial. Ahora, lo que produce en castellano es una traducción desde el inglés, entonces también uno podría ver ahí la gramática, si se parece más al castellano o se parece más a una traducción mal hecha, o más o menos. Pero no creo que, por lo menos de lo que nos ha llegado a la editorial, no creo que haya alguno que haya sido escrito por IA. ¿Hay otra pregunta? ¿El micrófono, por favor? Sí, básicamente en algo que mencionaste durante la charla, bueno, y también preguntarle a ambos en base a su experiencia, expertise, es qué tantos más grados de confiabilidad le dan a los chatbots, o en este caso puntual desde mi experiencia ocupando ChatGPT, pero la versión gratuita, al modificar el lenguaje de consulta. Puntualmente, en un ejercicio que hice en un momento, claro, le consulté si podía escribir un cuento en base a ciertos conceptos que le entregué, haciéndolo primero en castellano, luego en inglés y en francés. Y la respuesta básicamente era muy similar, cambiando algunas cosas, pero la lógica del cuento detrás era más bien la misma. Entonces, preguntarle a ustedes que sí, obviamente trabajan en el área con más profundidad y también le ha tocado ver muchos más ejemplos, si le dan mayor grado de confiabilidad al hacer las consultas en inglés puntualmente. Sí, siempre es mejor hablar en inglés, porque en ese no hay traducción, y de hecho es más barato hablar en inglés. O sea, de repente cuando te dice, se agotó tu capacidad, o sea, se agotó la capacidad, así que tienes que esperar no sé cuántas horas, si le hablas en inglés, dura más. Y eso es por temas de funcionamiento interno. Ya, a ver, yo le pido un poema, un cuento corto, ¿cierto? Un micro relato, y le digo, dámelo en 3 idiomas. Probablemente lo que está pasando ahí es que se le ocurre la historia y después la traduce. Yo tengo una técnica para que me genere texto de buena calidad, y es que antes de pedirle que me lo haga, le cuento muchas cosas. Lo pongo como en contexto. Le digo, mira, por ejemplo, ¿qué cosa es la emocionalidad? Y son como preguntas medio filosóficas. Como que tienes que ponerle en un contexto para que después cuando te prediga las siguientes palabras, ya esté como en la onda, esté como con el ánimo de escribirte un texto. Entonces, si tú le pides un poema así, probablemente va a ser mejor que el anterior. No sé si va a ser un buen poema. Puede ser que no lo sea. Recuerda que igual siempre es el promedio y lo que hago yo con eso es mover ese promedio en la dirección que a mí me interesa. Entonces, eso respecto a los idiomas. Ahora, ¿qué tanto yo confío en que sea una buena respuesta? Yo lo uso bastante.
porque yo creo que si tú le das una buena instrucción, el texto te sirve, quizás no sea el que quieras publicar, pero como comenté, tú sí puedes sacar ideas de lo que te dice, sí puedes como preguntarle cosas al texto. Yo creo que es útil, o sea, en ese aspecto sirve, pero no lo uses como el resultado final. Úsalo como un insumo más para tu proceso. En ese aspecto yo creo que sí es confiable, pero si es solamente para entregar ese resultado, ahí sí que no. Ahí tú no vas a decir nada. Creo que no hay más preguntas entonces. Ah, sí, hay una. Ya, yo quería dar un caso que me pasó. Tuve que leer muchos cuentos de niños y claro, de repente llegaba un cuento de un niño de 6, 7 años, perfecto. Entonces ahí yo decía, chuta, o la mamá se metió o la inteligencia artificial. Entonces probé una de estas herramientas que te dicen, nosotros aquí vemos cuánto, de las gratuitas obviamente, sí, hay un 80% de inteligencia artificial en tu texto. Pero yo después, capciosa, hice un texto mío, lo ponía, sí, hay un 70% de inteligencia artificial, entonces claro, no era como una herramienta confiable. Pero también me queda la duda de eso, en el proceso creativo, qué tanto nos ayuda la tecnología cuando es un niño pequeño, por ejemplo, que tiene una idea, pero que en el texto mismo tú ves las palabras, ves las construcciones gramaticales y dices, no es para esa edad. ¿Cómo yo entonces evalúo un texto así si no está, digamos, no es natural de la edad en que escribió ese niño? O capaz que sea un niño maravillosamente prodigio y escribió un buen texto. Pero me pasaba eso y a veces se ve, no sé, yo creo que me imagino que los profesores lo deben ver a diario, en un curso y hay muchos textos muy similares, con estructuras similares, pero que cambian algunas cosas, cambian los personajes, cambian los eventos. Entonces, ahí en el fondo la pregunta es, ¿qué es lo que hace uno como adulto al encontrarse con eso? Que si yo hago a un niño escribir a mano alzada, va a ser algo muy distinto, así me entrega algo escrito en un computador. Bueno, como es un desafío enorme, o sea, esto, como decía, esto también se está dando en la universidad, porque al final mucha gente entusiasta de la inteligencia artificial, entre la que me incluyo, ve esto como una herramienta que potencia con el aprendizaje, pero al final ese entusiasmo se esfuma cuando nos damos cuenta que los estudiantes no lo están haciendo, no lo están usando para potenciar su aprendizaje, sino para aprobar rápido y así irse a jugar después. Entonces, es muy complejo. Muy complejo. El problema está en que las herramientas no funcionan y creo que es peligroso usar esas herramientas porque hay muchos profes que dicen, ya, la herramienta me dijo esto, pero el niño no escribía como tan perfecto como robot porque usó la inteligencia artificial, sino porque era autista. Eso también pasa mucho. Entonces, al final, esas herramientas hay que... Yo siempre digo eso, no funcionan, son oráculos nomás, tiran una moneda y te dicen qué es lo que está pasando. Yo creo que la manera de detectarlo en este caso es que justamente se parezcan mucho, porque eso significa que lo que hicieron fue tomar el enunciado que tú les pediste, como, bueno, escriban un cuento sobre tal cosa, o haz la tarea sobre esto. Entonces lo que hace, no sé si el niño, a veces los mismos papás puede ser que lo hagan, toman esa instrucción y la pegan ahí. Y bueno, como les decía, no siempre es la misma cosa, porque es sacar palabras de la tómbola, pero sabiendo que hay números que están como cargados para que salgan. Entonces, por eso se parecen, pero son diferentes. Yo creo que estas herramientas funcionan cuando hay una intención de aprender. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo estamos haciendo en la universidad? No sé si esto se aplica, pero justamente en pedirle que expliquen lo que hicieron. O sea, yo te digo, mira, tú quieres hacer un programa en ChatGPT, hazlo. Yo programo con ChatGPT, así que ¿cómo te voy a decir a ti que no lo hagas? Pero yo te voy a preguntar qué es lo que hace esta parte del programa y tienes que poder explicármela. Si no me la puedes explicar, entonces tiene un 1. Bueno, no sé si con los niños se puede ser tan duro, ¿cierto? Pero es que es el punto. O sea, úsala si quieres, si está bien. Es una herramienta más, pero tienes que aprender. Yo te estoy evaluando el aprendizaje, no tu capacidad de usar esta herramienta. En el caso de los niños está difícil. Porque también ahí está el factor padres y madres que lo ponen ahí, quieren que se saque un 7, quieren que gane el concurso, no sé, complicado. Sí, no,
La verdad es que me quedé pensando en la pregunta y es súper complicada porque, claro, influyen los padres que de repente prefieren que se gane un premio a que aprenda. Tal vez para una profesora puede ser más sencillo saber si lo escribió el niño o no porque ya tiene como todo su recorrido como en el colegio, ¿no es cierto? Ha visto otras cosas que ha escrito, convive con él o con ella, le conoce, entonces podrá decir si lo escribió o no lo escribió. Pero una persona externa que le llega un texto de alguien, uno podría decir, bueno, siempre esto es muy elaborado para haber sido escrito por un niño de 6 años o una niña de 6 años, pero al final también existen niños que podrían ser. Entonces la verdad es que ¿cómo yo califico algo así? La verdad no lo sabría hacer, porque no sabría si debo descalificar a ese niño o debo hablar con sus papás para decir si lo escribió una herramienta o lo escribieron ellos, porque tal vez ni siquiera fue una herramienta, sino que fue la mamá o el papá. Es como, no sé. Yo quiero preguntar algo, o sea, más que nada dar una opinión cortita. Bueno, yo soy profesora y trabajé mucho el método de lectoescritura en preescolar, es algo que me gusta mucho, ¿ya? Y esto igual es un desafío para los profesores hoy día. Generalmente la IA se están haciendo muchos cursos para docentes para que sea un trabajo más que nada para otro tipo de tareas que son más administrativas, de planificación, todas las tareas que tenemos los profesores en colegio. Pero en mi experiencia me ha dicho que si tú recibes un texto de un estudiante de cualquier nivel, que tú sabes que tú vas a, como decía usted, uno sabe como adulto obviamente que un niño de 10 años es imposible que pueda redactar de esa manera, ¿ya? Porque hay palabras en su vocabulario que aún no maneja, ¿ya? Entonces, por ahora lo que dicen, lo que se recomienda en general, como es una herramienta que recién los adultos estamos llegando a comprender, pero no sabemos cuál es su dimensión legal inclusive, hay que tener mucho cuidado en la educación. ¿A qué me refiero yo? Que cuando se utiliza una herramienta digital, hay que explicar a los niños lo mismo que nos estás contando tú, pero en fácil, ¿ya? Que obviamente estamos hablando en un computador, ¿ya? Que está tomando una serie de elementos, pero como tú dices, no me va a decir qué ave es. O sea, hay errores en esa IA. Pero yo creo que escribir a mano alzada implica un mayor desarrollo cognitivo de los niños y se está perdiendo. Entonces yo siento que los niños tienen que seguir escribiendo a mano alzada. Si un niño me trae un cuento y yo sé que tiene 10 años y que es imposible que use un conector así o que redacte de esa forma, es lo mismo que el papá le hubiese hecho la tarea, o la mamá, o quien sea, es lo mismo. Hay un aprendizaje vacío. Entonces es necesario que el niño cuente de qué se trata, cuál es el argumento del cuento, por último. Un niño, si hizo la tarea, efectivamente te va a contar la historia completa y tal vez que te cuente hasta los detalles del personaje principal, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí no hay que bajar los brazos y no hay que desestimar también la tradicionalidad, lo tradicional, que es, a ver, ya, escríbeme un párrafo o haz un resumen tú, cortito de 10 oraciones, un párrafo cortito de qué se trata. ¿Ya? Pero que ojalá, yo siento que como todavía no tenemos un conocimiento claro y recién estamos llegando es como adaptándonos a esta velocidad, yo siento que primero los adultos tenemos que entender bien estas herramientas para luego aplicarlas en el colegio y ser súper exigentes también de que los niños más pequeños se involucren muy de a poco, pero siempre con la ayuda de un adulto que les diga que efectivamente la inteligencia artificial no les va a hacer la tarea, sino que es una herramienta que se debiese ocupar con mucho cuidado para efectivamente potenciar el desarrollo cognitivo de un niño y que él vaya creciendo junto con la tecnología, pero sabiendo discriminar también. Porque en Internet tú puedes encontrar de todo. Toda la información está ahí.
pero hay que saber discriminar respecto a la información que te entrega, ¿ya? Eso sería más que nada mi aporte. Gracias. No, yo solamente comentar que estoy de acuerdo con lo que dijiste y creo que una de las principales habilidades que son necesarias es la de discriminar lo que estás leyendo, o sea, como entender lo que lees y poder decidir si eso que estás leyendo es correcto o no, porque en Internet está toda la información del mundo, pero está toda la correcta y toda la incorrecta también. Entonces, ¿cómo alguien se enfrenta a eso, busca cualquier cosa, o sea, busca sobre cualquier materia y te aparece, no te puedes quedar con el primer resultado tampoco? Entonces, la verdad es que esas son habilidades que se tienen que enseñar para poder usar la IA o Internet en general o cualquier herramienta. Sí, y hace poco en esta red que se llama Blue Sky, que es como un Twitter, pero sin todo lo tóxico, el escritor Roberto Castillo, que vive en Estados Unidos, contaba que allá ya no se enseña caligrafía. Entonces, porque ahora ya todo es con máquina y etcétera. Y en la discusión apareció un artículo científico que decía que cuando una persona escribe el texto, se activan distintas partes del cerebro. O sea, hay un proceso cognitivo diferente. Y efectivamente, superior. O sea, no como que se activan otras partes, pero es mejor usar la máquina. No sé, escribir a mano tiene beneficios para el aprendizaje y la expresión y todo eso. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que es algo que no se puede perder. Pero es difícil porque al final la tecnología, aunque nosotros no queramos que esto pase, está pasando. Entonces, de manera individual no podemos hacer muchas cosas y estamos perdiendo habilidades. O sea, por ejemplo, antes, ya hace 10 años, me sabía el número de teléfono de Daniela y ahora no me lo sé. Intento y no me lo sé, pero la tengo en distintas plataformas como contacto y sé que si le envío un mensaje por algún lugar le va a llegar, pero no me sé el teléfono, no logro aprenderlo. Perdí esa habilidad. Entonces, yo me pregunto cómo esa misma situación se puede aplicar a distintas configuraciones, ¿cierto? La de leer, la de relacionarnos, ahora relacionarse con otras personas es mucho más difícil que antes. Nos peleamos por todo. Entonces, y es culpa de la tecnología también probablemente, con lo de la polarización en redes sociales, ¿cierto? Entonces, difícil. Hay que regular, eso sí. Yo creo que con la regulación se puede avanzar, pero tampoco sé cómo. Esa es mi opinión, respuesta. Uy, polémica medida. Bien, entonces si no hay más preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta esta hora y bueno, espero que hayan disfrutado de estas capacitaciones. Van a quedar grabadas y bueno, les vamos a mandar ahí los links para que vean los videos y puedan revisar nuevamente estas 4 capacitaciones que tuvimos hoy. Así que muchísimas gracias por su asistencia y esperamos que participen de las próximas capacitaciones que postulamos al fondo, así que ojalá lo ganemos para el próximo año. Eso. Y un aviso para la gente local. En diciembre vamos a tener, estamos preparando también como biblioteca otro seminario. Vamos a traer expositores, vamos a seguir fortaleciendo todos los conocimientos respecto al ecosistema del libro. Vamos a tener otras temáticas también súper interesantes, así que invitados a seguirnos en redes sociales porque vamos ahí en noviembre probablemente abrir las inscripciones para esta nueva jornada que vamos a tener. Eso, muchísimas gracias.